El fruto del espíritu. La verdad es que cuando acababa el año pasado, una de las cosas que decía que tenía ganas al jubilarme era de poder servir más al Señor. Entonces, pues de unas formas muy inesperadas, pues se han ido presentando ocasiones y una de ellas es esta, la de poder estar en esta sesión, pues hablando de la palabra de Dios. La verdad es que tengo poca práctica últimamente, hacía bastantes años que no lo hacía. Pero bueno, vamos a esperar que con la ayuda del Señor, primero al principio iremos un poquito así renqueando y luego iremos cogiendo velocidad. Eh, la semana pasada alguien le preguntó a Walter sobre el tema de los apuntes y la verdad es que no voy a tener apuntes porque prefiero que estéis más bien pendientes de lo que estamos diciendo. Mañana por la mañana vais a tener todo. O sea, mañana cuando esté ya el audio que se pase por la cuenta de la iglesia, pues también estará el audio y estará también exactamente igual que lo que voy a pasar ahora. Así que por ahí no os preocupéis. Quiero también dar las gracias a Marina por todo el trabajo que hizo de asesoramiento de imagen. Es un privilegio tener gente tan buena en este tipo de temas. Y bueno, vamos a ver cómo va saliendo esto. El fruto del espíritu, como pone ahí, pues es un pasaje que es Gálatas capítulo 5, versículos 15 al 25, aunque realmente la parte donde habla del fruto del espíritu solamente son un par de versículos. Es muy importante siempre ponerse en contexto. Así que esta primera sesión, pues en principio mi idea es poner, bueno, los que ya me escuchasteis predicar, sabéis que soy de introducción en 4 puntos y 3 puntos, y es lo que quiero hacer si es que me sale más o menos bien. Así que en esta pues, vamos a ponernos un poquito en contexto, ver lo que engloba el pasaje y luego ir adentrándonos pues un poquito más en lo que es realmente el fruto del Espíritu. El pasaje donde se encuentra esta enseñanza la encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 15 al 25. Y dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué coger este pasaje pues tan desde atrás? Bueno, a mí me gusta siempre, y creo que es importante cuando se va a enseñar un texto bíblico, coger el contexto y pensar en lo que está pasando en la carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas hay un problema muy serio que es el problema de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Pues era un grupo de personas que presuntamente eran creyentes, pero estaban diciendo que la salvación no era solamente por fe, sino que para ser verdaderos creyentes, para ser verdaderos cristianos, además de la fe, debían de someterse a los preceptos de la ley mosaica, especialmente a la ley ceremonial, y en muchos casos también añadir tradiciones que habían pasado de forma oral, perdón. Pablo dice que bueno, que no lo puede permitir de ninguna manera. Pablo ahí pues se da cuenta que es un problema muy serio y coge, como decimos, el toro por los cuernos. Es muy interesante que es la única epístola en la que Pablo ni felicita ni alaba a sus lectores. Podríamos esperar que eso pasara pues con la iglesia en Corinto, que era un caos, era un completo desorden en el ámbito moral y en el ámbito también doctrinal. Pero Corinto sí recibe reconocimiento y las iglesias en Galacia no lo reciben. Es un tema muy serio. Pablo se va a emplear muy a fondo para rebatirlas. Las obras no son necesarias ni para obtener la salvación ni tampoco para mantenerla. Evidentemente,
Un creyente va a hacer buenas obras, pero no las va a hacer para ser salvo, sino porque es salvo. Las buenas obras son una consecuencia de la salvación. Hay un llamamiento muy serio y muy enfático a los creyentes a que no se dejen volver a esclavizar de ninguna manera por estos falsos maestros y que vivan la vida cristiana en libertad. Aunque, como también dice en el versículo 13, un poquito antes del pasaje que tenemos delante, dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y esto es algo que a veces pues, la gente argumenta. Bueno, claro, como decís que la salvación no se pierde, pues eso significa que hacéis lo que os da la gana. Bueno, no tiene por qué ser así. El que la salvación sea algo que no perdamos no nos da la libertad para que hagamos lo que nos da la gana, sino que seguimos viviendo conforme a la voluntad de Dios. De manera que este pasaje previo lo que presenta es un conflicto que se podría resumir así. Dos conductores, pero un solo volante. Es evidente que un automóvil solamente puede conducirle una persona de cada vez, aunque dentro viajen varias personas que estén capacitadas o que tengan la autorización para hacerlo. Dependiendo de quién esté al volante, la forma de conducir o de circular el vehículo será diferente. Podemos distinguir si está conduciendo una persona experimentada, podremos deducir si es una persona que es un novato, una persona que acaba de sacar su licencia, podremos concluir si es un buen conductor, un mal conductor, podemos ver si la persona novata va mejorando o no. Es decir, depende de quién conduzca un vehículo, pues así circulará el vehículo. A veces se producen conflictos en las familias a la hora de decidir quién conduce. Por ejemplo, nosotros, Lidia y yo, los dos tenemos carnet de conducir y bueno, antes de que los niños que ya nosotros niños, sacan el carnet y ahora que ya estamos otra vez independizados, cuando salimos de hacer algún viaje, para decidir quién va a conducir, pues lo pensamos un poco en función del tipo de viaje, del cansancio que tengamos uno u otro, de la hora del día, del sitio que vayamos, que estemos seguros si vamos o no, pero esa decisión se toma de forma que no es traumática. Claro, luego cuando vinieron los chavales, pues hubo que darles la oportunidad y hubo que pasar al asiento atrás, pero bueno, esa es otra historia. Pero a veces cuando aparece un nuevo conductor en la familia, pues parece que nos cuesta mucho dejar el volante, porque hemos conducido el coche durante muchos años y ahora que otra persona se ponga al mando, pues nos cuesta mucho. De manera que este pasaje se podía plantear con este sencillo símil. ¿Quién conduce mi vida? ¿Cómo es nuestro andar? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, plantea dos únicas posibilidades. O nuestra vida es conducida por la carne, o nuestra vida es conducida por el Espíritu Santo. O andamos en la carne, o andamos en el Espíritu. Es una decisión muy importante, porque según quien vaya conduciendo, según quien tenga la dirección de nuestras vidas, así será la trayectoria que sigamos, y los demás verán en nosotros las evidencias de quien conduce. Podremos ver en este pasaje, lo que hemos leído en el pasaje, lo que Pablo denomina las obras de la carne y lo que denomina también el fruto del Espíritu. ¿Quién conduce tu vida? ¿Quién conduce mi vida? Hace unas semanas predicaba Daniel Fajardo y ponía también este símil, ¿no? Y hablaba de que a veces dejamos que Dios conduzca nuestra vida, pero nosotros estamos de copilotos diciéndolo como tiene que hacerlo. Bueno, es un símil también muy bonito, la verdad, es una predicación que os recomiendo. ¿Quiénes son estos dos pilotos que Pablo presenta en el pasaje? Bueno, al primero que presenta es al Espíritu. Bueno, cuando hablamos del Espíritu, la identificación es clara con el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad, que es exactamente igual en sustancia y atributos que Dios el Padre y que Dios el Hijo. No es más ni menos. Ahora sí, el Espíritu Santo tiene ministerios diferentes. Ministerios que podemos ver a lo largo de la Biblia en muchos aspectos, con referencia a la creación, con referencia a las escrituras, con referencias a Israel, con referencias a la encarnación de Cristo, en cuanto a la obra en los pecadores, en cuanto a la iglesia y en cuanto a los creyentes, cada uno de nosotros, el Espíritu Santo actúa de una forma muy importante. De manera que estamos hablando de Dios, el Espíritu Santo, que mora en el creyente. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Pues muchas cosas. Podríamos citar pues muchas cosas que el Espíritu hace por nosotros. Actúa en la regeneración,
actúa en nuestra capacitación, colabora en nuestra enseñanza, en nuestra renovación, hace morada en nosotros, intercede por nosotros, es el que reparte dones, es el que consuela nuestras vidas, es el que nos guía y es el que nos santifica en otras cosas. De manera que el Espíritu Santo, y hace ya unos meses hicimos un estudio acerca del Espíritu Santo, es muy importante en la vida del creyente y es algo que debemos tener siempre muy presente. Si consideramos pues, esta realidad, pues nos daremos mucha cuenta de lo importante que es. Entonces, de manera que el pasaje lo que tiene que ver en este caso habla acerca de lo que denominamos la morada del Espíritu y una de las implicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana. Una de las cosas que ocurre cuando nos convertimos, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, es que Él hace morada en el creyente, ya desde el momento de nuestra conversión. Cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos muchas veces cómo nos habla de que el Espíritu entraba y salía de algunas personas. A diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a través de la obra de Cristo y a través de la morada del Espíritu Santo, esta morada es permanente. Él vive siempre en nosotros. Es algo que no varía, que no cambia. Él quiere tomar el control de nuestra vida. Como Dios que es, va a producir una forma de vida que refleja su santidad. Como decíamos antes, ¿no? Si el conductor, si aquella persona que está tomando el control de nuestras vidas es santo, la forma de conducir, el resultado de ese control será necesariamente santo. Si el creyente nos dejamos guiar por la guía del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana, va a producir eso que llamamos el fruto del Espíritu, que es lo que vamos a ver más adelante en sesiones posteriores. Porque Dios da libre albedrío. Así ha ocurrido pues con los ángeles, así ha ocurrido con los hombres, pero ocurre también con el creyente. Perdón, me fui para atrás. Uy, ahí está. Podemos aceptar o rechazar el regalo de la salvación. Y también como creyentes podemos elegir obedecer o desobedecer a Dios. Esto es muy importante. Dios no toma el control de nuestras vidas para que respondamos como máquinas, como autómatas, como robots, sino que nos da la libertad de elegir obedecerle o desobedecerle. Evidentemente, la elección que hagamos va a tener sus consecuencias, positivas o negativas. Aunque Él mora en nosotros, y eso nada ni nadie lo va a cambiar, somos nosotros los que elegimos si le dejamos tomar el control de nuestra vida o no. Y aunque ese es su deseo, y es un buen deseo, porque Él es bueno en grado absoluto y va a producir cosas buenas en nuestras vidas, en ningún momento, lo impone por la fuerza, aunque sin duda podría hacerlo. Aquel pasaje tan bonito de Apocalipsis, cuando dice, estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo es posible que Él esté a la puerta y llame? ¿Por qué no tira la puerta? No, porque Él quiere que seamos nosotros los que tomemos la decisión. De manera que el Espíritu Santo, ese Dios, esa tercera persona de la Trinidad, es el, entre comillas, nuevo conductor que entra en nuestra vida y que se encuentra el puesto ocupado. Hay alguien que está conduciendo, hay alguien que está al volante y es alguien que ha estado dirigiendo nuestra vida desde nuestro nacimiento, probablemente desde muchos años. Y eso es lo que Pablo denomina la carne. La carne no se refiere exclusivamente a lo que es el cuerpo, a la materia física de la que somos, sino que se refiere a nuestra naturaleza humana no regenerada, a lo que somos como seres humanos por nuestra naturaleza, en cuanto a nuestra ética y a nuestra moral. Hay un montón de filósofos y teóricos que dicen que el ser humano pues, es bueno por naturaleza, lo que pasa que lo que lo estropea es cuando vive en sociedad. Bueno, la Biblia muestra que esto no es así, que el ser humano es pecador desde su nacimiento, después de la caída de Adán y Eva, que no hay justo ni uno y que nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por esa naturaleza humana a lo que técnicamente se denomina la carne. Vivimos una vida con nuestra naturaleza pecaminosa, una vida al margen de Dios, una vida al margen de su voluntad, dejándonos llevar por nuestros instintos, por nuestros deseos, por nuestras pasiones.
Pero cuando nos convertimos, esa naturaleza sigue en nosotros. ¿Cómo nos gustaría que Dios la extirpara, la sacara de nuestras vidas y que dejara de ser algo que nos cause problemas mientras estemos en esta tierra? Esa vieja naturaleza son los restos del hombre viejo que quedan en el creyente y que van a seguir en nosotros el resto de nuestra vida. Claro, nuestro deseo sería que esa parte no estuviera, pero está ahí. Y es nuestra responsabilidad hacerla inútil, hacer que no opere en nuestra vida nueva como hijas de Dios. Pero la evidencia bíblica muestra que no hay ningún cristiano que haya sido capaz de someterlo en su totalidad o de hacerlo todo el tiempo. Por ejemplo, Pablo, en su honestidad, nos dice que él no hace el bien que quisiera, sino el mal que no quiere. Cuando dice aquello, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Encontramos a personas del Nuevo Testamento como Pedro o incluso Bernabé, el hijo de la consolación, manifestando en sus vidas cosas que sin duda alguna no surgían del espíritu, sino que surgían de la carne. De manera que esa naturaleza pecaminosa sigue en nosotros después de ser convertidos. Y sin pararnos mucho, porque esto sería un estudio pues, muy largo, algunas de las características de esta naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, una de ellas es que es algo natural. Es lo que nos sale de la forma normal, de la forma habitual. Es algo que no se adquiere o que no con el tiempo o que no se aprende. Es lo que sale de nuestro corazón. Es algo que está en nuestra naturaleza ya desde el mismo momento de nuestra concepción. En segundo lugar, que es algo que no admite normas. No hay frenos, no hay reglas. Simplemente lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo siento. Yo soy quien tengo la vara de medir y yo, pues incluso si para conseguir lo que yo quiero tengo que pasar por encima de otro o incluso hacerle daño, pues no tiene importancia. Las normas no son para mí. Y en tercer lugar, aunque se desprende un poco del anterior, uy, qué lío, ahí está. Eh, Se desprende un poco del anterior, es que todo gira en torno al yo, todo gira en torno a mí. Todas las acciones, todos los deseos, todos los pensamientos están centrados únicamente en nuestras personas. De manera que una de las características del ser humano es el egoísmo. Nosotros somos el centro de todo. Y así lo mostraremos cuando vemos como, cuando dejemos que las obras de la carne, las vamos a ver en un momentito, se ven evidenciadas en nuestra vida. De manera que esa es la carne que está en nosotros. Y ahí está esa lucha por el control. Una lucha por el control entre la carne y el espíritu. Esa carne, pues, pretende, por un lado, que todo siga igual, que nada cambie, que siga, pues, las cosas igual que antes. La carne quiere, pues, que seguir haciendo lo que a mí me apetece. Mi satisfacción, mis pasiones, lo que me gusta, lo que me es placentero. Un estilo de vida natural, lo que nos sale con facilidad, lo que nos sale sin esfuerzo, lo que está en nosotros. Es lo que me sale. No tenemos que hacer prácticas, no tenemos que hacer esfuerzos para mí. Una existencia centrada en mí. Y eso es lo que quiere la carne, que todo siga igual, seguir haciendo lo que me apetece, hacer lo que es natural en mí, lo que me sale y estar centrado únicamente en aquello que me apetece. Por otro lado, el espíritu, pues todo lo contrario. El espíritu quiere infundir en nosotros una nueva vida. Somos una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere hacer en nosotros algo nuevo, una vida cambiada, una vida diferente, una vida distinta, una vida que quiere hacer lo que Dios quiere. En vez de hacer lo que me apetece, en vez de hacer lo que a mí me da la gana, me someto a la voluntad de Dios. Él es quien dice qué es lo que tengo que hacer con mi vida. En vez de hacer lo natural, hago lo sobrenatural, porque es algo que no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Solamente es posible ponerlo en práctica si es que dejamos que Él actúe en nuestras vidas. El Espíritu quiere que hagamos lo que nos cuesta. Qué difícil es a veces vivir como el Señor quiere que vivamos. Es difícil porque no es algo natural en nosotros. Y no solamente como la carne piensa en hacer las cosas para uno mismo, cuando vivimos en el Espíritu,
queremos vivir para Dios y al mismo tiempo también para los otros, ya sean hermanos en la fe o no. De manera que aquí hay un choque de trenes, hay un enfrentamiento total entre la carne y el espíritu. ¿Quién controla mi vida? ¿Quién está al control? De manera que estamos viendo dos deseos encontrados. Dice el versículo 16, y en este caso voy a utilizar una traducción diferente, la Biblia, la traducción interconfesional. Dice, os exhorto a que viváis de acuerdo con las exigencias del Espíritu y así no os dejaréis arrastrar por desordenadas apetencias humanas. Claro, si nos dejamos guiar por el Espíritu, no vamos a dejarnos seguir viviendo según las apetencias humanas. Hay una lucha, hay un conflicto, hay una oposición. Y la pregunta es, ¿quién gana? ¿Quién toma el control de nuestras vidas? Bueno, hay personas que afirman que la carne gana siempre, que esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros es tan fuerte, está tan enraizada, tiene tanto poder que aunque tengamos momentos más o menos buenos, al final la carne siempre gana y que, bueno, hay que resignarse a hacer lo que no queremos y, bueno, hay que resignarse a vivir siempre en derrota según nuestra vieja naturaleza. Otros afirman todo lo contrario, que el espíritu gana siempre y que no haciendo lo que queremos y decir lo que desea nuestra carne, podemos o es posible vivir una vida de victoria continua, donde la carne está siempre sometida, donde la carne siempre pierde, donde pues todo va bien, todo va maravilloso, todo va pues en marcha. Yo personalmente, y creo que es el estándar que presenta la Biblia, yo me quedaría en medio. Yo creo que estamos en medio de una lucha continua donde el creyente lucha y pelea y se esfuerza o nos esforzamos por querer seguir los dictados del Espíritu, pero muchas veces, muchas más de los que quisiéramos, nos vemos arrastrados por los deseos de la carne. Hay momentos en los cuales el Espíritu Santo dirige nuestra vida, hay momentos de caída, pero como dice una canción que cantamos muchas veces en Revive, si caigo mil veces me levanta. La diferencia entre una cosa y la otra es lo que dice el versículo 21, los que practican. Es decir, ¿el creyente puede pecar? Pues sí, nos gustaría que fuera de otra manera, pero el creyente potencialmente puede cometer cualquier tipo de pecado. Tenemos el ejemplo pues, del rey David, una persona que nos dice que era conforme al corazón de Dios, y sin embargo vemos cómo cae en una serie de pecados realmente terribles. Toda aquella situación que surge y que termina con la muerte de Urías y con el adulterio que tiene con Betsabé y la pereza y un montón de cosas. Una cosa es que podamos pecar y otra cosa es que practiquemos el pecado. Tenemos que reconocer que es así, que la carne muchas veces vence en nuestras vidas. Pero una cosa es que pequemos esporádicamente y otra muy diferente es que ese sea nuestro estilo de vida. El apóstol Juan lo dice muy claramente. El que dice que no peque, que no peca, miente. Es un mentiroso. Cualquiera de nosotros siempre en algún momento pecamos. De manera que Pablo nos presenta un llamado a la libertad cristiana. Pero si os guía el Espíritu, ya no estáis bajo el dominio de la ley. Una vez que el Espíritu Santo guía nuestras vidas, la ley de nuestro cuerpo, la ley de nuestra naturaleza, no está ahí. Porque lo que nos dice después es que lo que ocurre, ¿qué es lo que ocurre cuando la carne está dirigiendo nuestras vidas? Dice que las obras las obras de la carne son manifiestas. Otras versiones dicen son conocidas o dicen sabidos cómo se comportan aquellos que son guiados por la carne. La idea es que es algo que se hace evidente, porque muchas veces no las vemos, muchas veces no nos damos cuenta de cómo estamos viviendo y estamos intentando pues esconder las cosas. O a veces simplemente pues lo que hacemos es no darle importancia. Pensamos que no tiene que ver con nosotros y vamos a ver que es interesante. Y intentamos esconderlo, intentamos taparlo. Ya Adán y Eva desde el principio lo primero que hicieron fue tapar su pecado e intentar esconderse de Dios. Y Pablo presenta lo que denomina las obras de la carne.
Y es muy significativo cómo las presenta en plural. Habla de las obras de la carne y habla, estas son las obras de la carne. Cuando se refiere al fruto del Espíritu, dice, el fruto del Espíritu es, en singular, tanto el artículo como el verbo. Spoiler. El fruto del Espíritu es un todo, no es varias cosas. La dirección del Espíritu en la vida del creyente va a producir todas y cada una de aquellas características en el andar del cristiano que veremos más adelante, aunque no todas estarán en la misma proporción, en la misma intensidad. Si no tienes todas esas cualidades que estudiaremos, no hay fruto del Espíritu. Sin embargo, las obras de la carne es un conjunto de cosas que no hay que tenerlas todas para identificar a un creyente carnal. Al pensar en las obras de la carne o una persona carnal, pensamos, pues bueno, pues estamos refiriendo a una persona que hace cosas muy graves y muy escandalosas. Vamos a ver más adelante la lista de lo que Pablo presenta como las obras de la carne y efectivamente hay algunas que son muy escandalosas, pero otras que son muy sutiles, que a veces no le damos importancia, pero que también implica carnalidad. Es muy interesante también cómo esa lista de las obras de la carne no es una lista cerrada. No termina, cuando empieza a citar cada una de las cosas, no aparece la conjunción y para terminar la última, sino que sigue hacia adelante, dice, y cosas parecidas a esta. Así que hay algunos comentaristas que piensan que no es una lista exhaustiva, sino que es como si al final pudiera poner unos puntos suspensivos y que Pablo lo que está haciendo es elegir estas que menciona por la situación que estaban viviendo y el entorno en el cual estaban las iglesias de Galacia. Hay muchas cosas seguramente en las cuales no menciona aquí y podremos evidenciar un corazón gobernado de la carne, pero con lo que aparece aquí ya es más que suficiente para que podamos coger una idea de la gravedad del asunto en cuestión. Y el pasaje es de una gran viveza. Al no tener el i uniendo, y he procurado leerlo así, le da mucha intensidad, le da mucha fluidez, le da movimiento, dinamismo y de pasión para contribuir a darle una mayor fuerza expresiva para que podamos darnos cuenta de que estamos hablando. Como he leído la Reina Valera, en la Reina Valera, la lista, pues aparecerían solamente 16. Si cogéis otras versiones de la Biblia, podrían aparecer 17 o 15, pero bueno, no vamos a hacer un estudio profundo de las obras de la carne, solamente la vamos a mencionar, pero que sepáis que según la versión de la Biblia que leáis, quizás podéis encontrar algo diferente. Una sugerencia de clasificación que yo he hecho, pues una sugerencia, sería dividirles de esta manera. Por un lado, pues unas obras de la carne que yo denomino morales, que son contra uno mismo, contra nuestra propia persona, que sería adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, borracheras y orgías. Otros que yo les denominaría religiosos porque son contra Dios, que sería la idolatría y la hechicería. Y otra que sería, pues, lo que yo denomino sociales, que serían contra los demás. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Y como aparece el pasaje al final, y otras cosas semejantes, otras cosas por el estilo, como aparecen en otras versiones. De manera que veis aquí que hay pues cosas que pues son muy graves, que son muy terribles, pero algunas que, bueno, que quizás no se ven tanto, que parece que son un poquito más secundarias y que realmente tiene mucha importancia. ¿Qué importancia tiene pues los celos, ¿no? A veces no se ve mucho, pero cuánto daño hacen los celos en la iglesia, las contiendas o las disensiones. De manera que las obras de la carne serían algo así. Las obras de la carne, y he puesto aquí una imagen de un montón de frutas podridas, porque realmente es algo que es desagradable, es algo que es algo que produce pues desagrado. Las obras de la carne tarde o temprano salen. Por mucho que las queramos esconder, por mucho que las queramos camuflar, igual que la fruta, al final siempre se acaba pues poniendo, se acaba estropeando y empieza a ver que eso pues que huele mal, que está estropeado. Y como hemos dicho antes, están en plural. Las obras de la carne están en plural.
Y no hay que tenerlas todas. Para ser un creyente carnal no hay que tener todas y cada una de esas listas. Yo no conozco a nadie que reúna todo eso. Debe ser alguien terrible, ¿no? No hay que tenerlas todas. Y como hemos dicho hace un momentito, pues no es una lista cerrada. Porque como dice, pues nuestra Reina Blas 60 cierra con, dice, pues, y cosas semejantes a estas. La traducción confesional dice, y otras cosas por el estilo. La nueva versión internacional dice, y otras cosas parecidas. Así que quizás sugiere de que es una lista abierta. Y después de hablarnos de las obras de la carne, después de hacer una lista, después de decirnos que lo terrible que va a ser esto, hay un cambio. Dice más el fruto del Espíritu. Esa palabra funciona como una conexión, es una conjunción adversativa que se utiliza para contrastar, para contraponer dos cosas que son completamente diferentes, dos cosas que no tienen que ver una cosa con otra. Podríamos sustituirla o sea, por pero, sin embargo, no obstante. Es una conjunción que contrapone. Va a mostrar una diferencia absoluta. No hay confusión, es imposible equivocarse. Al igual que la carne y el espíritu son totalmente opuestos, sus manifestaciones al exterior también lo van a ser. Es imposible disfrazar. Quizás lo podemos hacer durante un cierto tiempo en nuestras vidas, esa guía de la carne, pero tarde o temprano se va a manifestar, tarde o temprano va a salir. Y es algo tan distinto de lo que debería ser que no va a dejar lugar a ninguna duda. Pero imaginaros por un momento que el pasaje dijera, los frutos del Espíritu son. Bueno, imaginaros que pues, el pasaje se plantea de esta manera. Pues si pensáramos de esta forma, pues el pasaje tendríamos que interpretarlo pues, como algo más o menos así. Esta es una imagen de la frutería donde el líder trabaja hoy a la mañana. Son diferentes frutas, cada una es distinta, cada una es diferente. Hay diferentes colores, hay diferentes texturas, hay diferentes variedades. Lo que es la solidez, no es lo mismo un plátano que una manzana, que una ciruela que está por allí, bueno, no se ven por aquí las sandías, los melones, las piñas. Si pensáramos en los frutos, pensaríamos en una diferencia grande donde cada uno de nosotros podríamos coger ser uno de ellos y dejar todos los demás. Así que esto sería lo que pensaríamos si habláramos acerca de los frutos del Espíritu. Y muchas veces escucho esto. No, es que los frutos del Espíritu, claro, si pensamos de esta manera, decir, bueno, yo tengo amor, yo pues manifiesto el fruto del Espíritu del amor, pero lo de la paciencia, lo de la benignidad, lo de mansedumbre, la templanza, eso no es para mí. Claro, es muy fácil de esa forma, pues, desmarcarme y concentrarme solamente en una parte. Sin embargo, el pasaje enseña algo completamente distinto, porque presenta a el fruto del Espíritu, en singular, tanto el artículo como el verbo. El fruto del Espíritu es. Y hay un contraste grande. Las obras del Espíritu están en plural, claro, como decíamos antes, no hace falta, o yo creo que es imposible, manifestar todos al mismo tiempo, para que lleguemos a la conclusión de que nos encontramos ante una persona que está siendo guiada por su propia naturaleza pecaminosa, lo que estamos llamando a la carne. Yo solamente con practicar una de ellas, cualquiera, es suficiente para colocarle, entre comillas, la etiqueta a esta persona. Por eso es muy importante, y esto es algo que quiero que lo tengáis muy en cuenta, como el artículo y el verbo están en singular. Hablamos de fruto en singular y no de frutos en plural. De manera vamos a hablar no de un grupo de cosas diferentes entre sí o de una pluralidad de cosas, sino que vamos a describir cómo es una sola cosa. Claro, podríamos pensar, bueno, después de hablar de las obras de la carne, lo más lógico es que nos hable de las obras del Espíritu. Nuestra lógica sería, bueno, para contrarrestar lo anterior, ya que Pablo está hablando de conductas o de acciones que manifiestan de forma inequívoca que estoy guiado por la carne, pues que ahora me diga conductas, acciones, cosas que hago que manifiestan, pues, que está guiándome el Espíritu Santo. Que Pablo dijera, pues,
Los frutos del Espíritu pues son la oración, la lectura de la palabra, el congregarse, la alabanza, el perdón, la ofrenda, el servicio cristiano, el uso de los dones, el evangelismo, bueno, un montón de cosas que podríamos pensar y que estarían bien. Sin embargo, el Espíritu Santo ha decidido algo contrario. No solamente Pablo. Creemos que el Espíritu Santo es quien ha inspirado las Escrituras. Y en vez de hablarnos de acciones, en vez de hablarnos de cosas, en vez de ponernos una lista de cosas que debemos hacer, el Espíritu Santo nos va a hablar acerca de actitudes. Qué interesante, ¿verdad? Después de una lista de lo que no debemos hacer, no nos pone una lista de lo que sí debemos hacer. Por eso me pareció importante pues poner el entorno del contexto de Gálatas, porque para el judaizante o para el legalista que Pablo tiene en su mente cuando está escribiendo esta epístola, y evidentemente el Espíritu Santo, para el legalista, para el judaizante, toda su vida espiritual se reduce a una lista. Todo lo que está en la lista vale, y todo lo que no está en la lista no vale. Esto es lo que tengo que hacer. El legalista no tiene que pensar, no tiene que reflexionar, solamente tiene que ceñirse a la lista. Y vivir de esa manera es transformar nuestra existencia en una mera religión hueca y vacía. Por eso Gálatas es una carta que ataca directamente al corazón del legalismo, llegando a afirmar que ese es un evangelio diferente, un evangelio que es distinto, no porque tenga un contenido anticristiano, sino porque ha sido adulterado con un mal énfasis, con una mala interpretación o incluso aumentado o variado por tradiciones humanas. Por eso Pablo tiene que recordarles estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. De manera que el fruto del Espíritu es singular y se manifiesta no en cosas, no en obras, no en acciones, no en una lista de cosas que tengo que hacer y no hacer y poniendo el check, sino en nuestras actitudes, en nuestra forma de vivir. El fruto es uno y por lo tanto, al ser uno, tenemos que tener o tenemos que manifestar todas y cada una de las características. Como decíamos antes, si fuesen varios frutos, si fueran frutos, con tener uno de ellos sería suficiente. No podíamos desechar los demás. Sin embargo, esas 9 características que vamos a estudiar son inseparables. Están íntimamente relacionadas. Tenemos que mostrarlas todas. Ninguna puede no estar ni brillar por su ausencia. Evidentemente, ahí está. Evidentemente, habrá diferentes proporciones. Habrá personas que manifestarán más amor que otras, o más paciencia que otras, o más templanza que otras. Habrá diferentes intensidades. Habrá personas que manifestarán pues una cantidad mucho más grande que otras. Sin embargo, el fruto del Espíritu sigue siendo uno. Si, por ejemplo, yo os dijera, bueno, vamos a pensar en un fruto que es redondo, que la piel se come, que esa piel es suave, que esa piel tiene pepitas, que su carne es firme, que no es blanda y que puede ser de varios colores. Bueno, pues seguramente muchos de vosotros pensaríais en una manzana. Una manzana es redonda, normalmente, tiene pepitas, la piel se come, hay gente que no la come o no la comemos, tiene diferentes colores, la piel es suave, aunque alguna tiene un poquito de rugosa, y su carne es firme, es dura, no es como ejemplo un plátano, que es bastante más blando. De manera que podríamos pensar que el fruto del manzano es la manzana. Ahora bien, ahí está. Cuando pensamos en la manzana, pues hay diferentes cualidades de manzana, sin dejar de ser manzana, si sigue ser frutos del manzano. Bueno, claro, yo tengo la ventaja de que estoy en la frutería con Lidia, la verdad es que uno descubre variedades nuevas. Dicen que hay más de 7.000 especies diferentes de manzanas. Es alucinante. Dios es creativo. Él ha utilizado las características de cada especie
y la verdad nos maravilla esta variedad, ¿no? Y veis aquí, pues bueno, alguna de esas 7000 variedades diferentes y como veis hay diferentes colores, hay diferentes texturas, hay diferentes sabores, pero todas ellas son manzanas. Y yo creo que esto es muy importante. No hay dos creyentes iguales. Me preocupa cuando a veces estamos casi fomentando lo que es la clonación de creyentes, intentar hacer fotocopias unos de otros. Bueno, a veces cuando estamos un tiempo con una persona, pues al final pues uno empieza a parecerse en ciertas cosas, ¿no? Cuando vas a un sitio diferente, a veces te pega el acento o empiezas a hacer las cosas como en este lugar. Bueno, y eso no está mal. Incluso después de vivir mucho tiempo con una persona, empiezas a hacer las cosas como ella o como ella te dice que tienes que hacerla. Y en ese sentido, pues la vida de casado te enseña mucho y uno aprende o uno se adapta y empieza a hacer las cosas como otra persona. Pero una cosa es que te parezcas o que cojas cosas buenas y otra cosa es la clonación. Eso, bueno, es otro tema. Yo creo en la variedad, creo que en la diferencia y creo que eso es algo bonito, es algo que nos enriquece como individuos y que nos enriquece también como iglesia. El fruto es uno. Hay un concepto que yo creo que es incorrecto, que nos hace sentir contentos con nosotros y nos conformamos con alguno. Y dice, bueno, no estoy mal. Esto lo hago, esto sí y esto no, pero no. El fruto es un todo, no partes. No podemos elegir qué partes nos gustan y qué partes no nos gustan. Mira, lo de la bondad está muy bien, pero lo de la paciencia no. Lo del amor está muy bien, pero lo del mío propio no es para mí. Y muchas veces decimos una frase bueno, yo creo que lo hemos escuchado todos, es que yo soy así, es que yo no puedo cambiar. Bueno, si piensas así, déjame decirte que tienes toda la razón. No podemos cambiar, pero el Espíritu Santo sí que puede cambiarnos. Y si dejo que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, Él y no yo, va a producir cambios en mi vida. Y de una forma que, como decíamos antes, es totalmente sobrenatural, empezaremos a mostrar actitudes nuevas que antes no estaban en mí o que antes no eran visibles. Y poco a poco, bajo esa guía, bajo ese control, empezaremos a manifestar ese fruto del Espíritu. Empezaremos a vivir de la forma que Dios quiere, empezaremos a vivir y a ser como Dios quiere que vayamos siendo cada uno de nosotros. Fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y dice que contra estas cosas no hay ley. Estas son las características, este es el carácter, esa es la actitud que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros si le dejamos tomar el control de nuestras vidas. Pero somos nosotros quienes tenemos que tomar esa decisión. ¿Quién controla tu vida? ¿Quién está guiando nuestra existencia? Estamos dejando que el Espíritu Santo que mora en nosotros tome el volante de nuestras vidas y que produzca en nosotros esa vida conforme a su carácter, conforme a su santidad, conforme a su justicia, conforme a su integridad. O seguimos que ese viejo hombre o esa vieja mujer que siga ahí en nosotros, siga tomando el control de nuestras vidas, siga siendo el que maneja nuestras vidas y produzca en nosotros problemas y dificultades, luchas, conflictos, una vida que desagrada a Dios. Esta es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que contestarnos. Para la semana que viene empezaremos ya a ver mi idea es, pues que podamos ver cada una de las semanas tres de esas características, empezando por la primera, que es el amor. Simplemente decir una cosa para dejarlo ahí abriendo boca, ¿no? A veces pensamos en el apóstol Pablo como una especie de ogro, ¿no? Una persona pues que tenía un carácter muy fuerte, una persona pues que era muy poco amable. Sin embargo, encontramos en él y en sus escritos una persona sensible. Evidentemente, Dios trabajó en su vida
Dios tuvo que hacer muchas cosas para que el Pablo que fue perseguidor en la iglesia no se pareciera nada al Pablo que después encontramos escribiendo las epístolas, pastoreando las iglesias y como le dice a los tesalonicenses, me hubiera gustado daros incluso mi propia vida. Y no era postureo. Pablo llegó a amar profundamente a cada hermano, a cada hermana, orando por ellos, incluso por aquellas iglesias que no le conocían, que él no había fundado y que él se preocupaba profundamente por ellos en oración.